Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. Estamos viendo una serie maravillosa que son precisamente los días del nacimiento de Jesús, los tiempos de Navidad. Quiero decirles que la importancia del nacimiento de Jesús va muy ligada al nacimiento de una persona. Por eso tiene que resaltar que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús y que entendamos cómo nació, concebido por el Espíritu Santo, es decir, parte humana y parte divina. Y entender que Jesús es el Hijo de Dios, pero más que eso, es Dios, el creador de todas las cosas. Me fascina esa escritura que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era Jesús, y Jesús era Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nos está hablando que Jesús está a la derecha del Padre, que Jesús estuvo en la creación del mundo y Jesús nació como un bebé para que todos los seres de la tierra pudieran llegar a adorarle y recibir el sacrificio de Cristo. Esta similitud que hay del nacimiento de Jesús y el nacimiento de un creyente es maravillosa. Porque uno de los versículos que nosotros normalmente aprendemos cuando empezamos en nuestro caminar con Cristo es Juan 3:16, que nos habla del amor de Dios. Y la Escritura nos dice en este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dejó a su Hijo, lo entregó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, atención. No envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y cuando nos habla de salvación, nos está hablando de quitar el pecado, de quitar la maldad, de transformar tu vida de una persona con muchas carencias y muchas cosas, a un hijo lleno del amor y lleno de la compasión y sobre todo lleno del nuevo nacimiento. Muy importante. El que en Él cree no es condenado, dice aquí. Porque debemos captar que nosotros necesitamos nacer también para poder tener esta maravilla de la salvación, de la gracia, de ser hijos de Dios, de ser nacidos hijos de Dios. La Escritura nos habla en otra parte, que vino aquí un hombre fariseo que se llama Nicodemo, y vino a Jesús de noche, versículo 2, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y entonces lo que está preguntando es, ¿quién eres? Dinos quién eres. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, tú y yo, pues ya tenemos una vida, unos tienen cierta edad, otros otra, pero dice, tienes que nacer de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo malinterpreta toda la cosa y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él está pensando en términos humanos. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué importante versículo. Te está dando la clave. ¿Quieres tener vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres ser más que victorioso en Cristo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres disfrutar esta maravillosa vida que el Señor nos ha dado? Tienes que nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? El nacimiento de Jesús, tan importante. Ahora el nacimiento de tu persona, cuando tú puedes hacer una oración y le dices: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Para poder hacer esa oración, tú necesitas creer. Necesitas tener fe. Necesitas creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Necesitas creer que el amor de Dios ha sido dado a través de Jesús para que tú y yo tengamos vida en abundancia. La Escritura nos dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, entendamos esto, no se trata de comportarte bien, aunque lo debemos hacer. Se trata de creer y tener fe para poder recibir a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Levanten la mano los que quieren confesar a Cristo. Muy bien, eso está bien. De tal manera que confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que creamos en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos ese nuevo nacimiento. ¿Y qué sucede cuando tenemos ese nuevo nacimiento? Tú y yo podemos decir: soy un hijo de Dios. Tú y yo podemos decir: he nacido de nuevo. He nacido espiritualmente gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pagando por mis pecados. Así de que esa similitud que hay entre el nacimiento de Jesús en un pesebre con el nacimiento de tu vida, teniendo una vida con muchas carencias, muchos defectos, muchas cosas, pecados. Cada quien puede presentar su historia, pero al final de cuentas dices: yo quiero recibir a Cristo. Tú das un paso al frente. Tú dices: sí, yo quiero, sí, yo creo, sí, yo puedo. Y entonces te vuelves un hijo de Dios. Te vuelves una criatura bendecida por Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. No olvides que tú tienes ahora la bendición de haber nacido de nuevo, de ser un hijo de Dios y de caminar en la senda de Cristo todos los días de tu vida. Dios te bendiga.